El texto que hemos leído de Ezequiel era el texto que pretendía fuera mi dirección en la predicación de hoy. Y aunque las cosas no son como uno lo pretende, sino como son, dejo el texto porque es un texto que siempre me ha acompañado. Tengo que reconocer que es un regalo de mi consuegro, con el cual no tengo mucha relación, pero lo de los huesos siempre me llevó la atención. Y viene a decir como que el Señor es capaz de insuflar vida en huesos secos y nos pide que nuestra labor no sea precisamente el ser huesos secos, sino que de alguna manera lo que hagamos es evangelizar sobre esos huesos secos para conseguir que el Señor, que todo lo pueda volver a ser parte de vida. Y digo esto porque los caminos del Señor son, como dice la palabra, inescrutables, ¿no? Esta mañana pensaba que Israel iba a predicar de lo mismo que voy a predicar yo esta tarde, pensaba. E incluso ayer mismo a la tarde, muy tarde ya, estaba dando vueltas porque no terminaba, de verdad, había algo que no me terminaba de gustar o de cuadrar en lo que de alguna manera había trabajado o lo pretendía trabajar. Y estaba claro que el Señor me estaba llamando de alguna manera a una puerta, ¿no? Y tan es así como que esta tarde, después de comer, pues se me ha ocurrido sentarme a echar un vistazo, a dar una vuelta, a ver si conseguía algo. Y mirando entre los libros, pues vamos a decir que el Señor sabe lo que hace. Y me ha arrastrado a un texto de Sendas Antiguas, de Riley, no sé si conocéis, que va maravillosamente bien con lo que de alguna manera pretendo exponer esta tarde, y que viene a referirse en principio a Jeremías 6, 16, 19, que este sí debía ser el texto lectura, y que dice así: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. En los dos textos, tanto en de Ezequiel como aquí de Jeremías, pues realmente llegamos a una conclusión. El Señor es el que decide hacer las cosas y el que al final hace lo que Él quiere, por mucho que nosotros nos empeñemos y demos muchas vueltas y entremos por caminos que realmente no nos corresponden, ¿no? ¿Y cuál es la idea que pensaba? Y sí la voy a mantener. Es algo así que viene a decir como si queremos volver a la iglesia primitiva. Cada día que pasa, tanto si vemos pues en páginas, vamos a llamarle cristianas, vamos a decir páginas que hablan sobre el tema de religión, que hablan sobre el tema del evangelio, hay mayor relajación, hay mayor rutina, hay menos sensibilidad espiritual y compromiso con la palabra y más peticiones por parte de un número de creyentes cada vez más alto de que esto necesita un cambio. El mundo occidental, el tradicional, el de Europa y Norteamérica especialmente, cada vez se ven más ahogados en la comodidad del mundo, en el convencimiento de que como disponemos de la sabiduría intelectual, pues nos podemos seguir manteniendo en la religión protestante o en la religión evangélica, llamémoslo como queramos, como líderes de la Iglesia por encima de cualquier otra cosa. Y a mí esta historia, esta situación, me suena muy mucho a lo que realmente vivimos históricamente en el siglo XVI, cuando la Reforma protestante con Lutero y la Iglesia Católica Romana. Y estoy convencido, cada vez más convencido, y además coincido con muchos textos por ahí, de que realmente necesitamos una nueva reforma, al igual que en la época de Lutero. Lo único que cambiaría es que en la época de Lutero la reforma iba en contra de los principios y las situaciones de una iglesia corrompida y alejada de la verdad de la palabra, que era la Iglesia Católica Romana. Y hoy la verdad es que la reforma creo que sería dentro de lo que le llamamos la Iglesia evangélica. Es una iglesia que se está llenando de falsas doctrinas, se está manipulando la palabra como creo que nunca lo habría yo por lo menos supuesto,
y está empezando a ser corrupta, no solamente en el tema económico, que es lo que nos suena, como la corrupción parece que lo llevamos al término económico siempre, sino que muchas veces en el tema mediático, que es lo que corresponde a los medios de comunicación. Hoy tenemos cantidad de información muy manipulada y que al final nos está llevando a situaciones de dificultad personal. Y lo mismo que la Iglesia de Lutero en la Reforma, no todos los miembros de la Iglesia romana estaban involucrados, aunque sí la jerarquía estaban involucrados en situaciones de, digamos, de corrupción. Hoy también puede pasar lo mismo. No todos los miembros de las iglesias evangélicas o bautistas o protestantes o luteranas, como queramos llamarlas, son culpables de la situación, pero sí tenemos que ser consecuentes y tenemos que tener claro que corremos un riesgo muy alto de caer en ello. Y la historia suele decir, hay un dicho que dice que conocer la historia nos evita caer en los errores de la historia. Y aunque es cierto hasta cierto punto, cada vez es menos cierto. Y esto lo vemos, como ha dicho Israel, en las noticias políticas. Hoy, oyéndole lo que ha dicho de las noticias, cada vez me recuerda más a los que habéis estudiado historia, a los principios de la República, cuando empezamos con la famosa Guerra Civil Española. Y no quiero llamar al pánico, pero la verdad es que suena. Entonces, la historia sí puede evitar errores, pero lo que no cambia es la persona, el hombre que es el que mantiene que esto, cuando él se empeña, la historia no le importa. Y aunque la historia me gusta y la historia de la Iglesia me encanta, alguien estará preguntándose aquí qué tiene que ver el tema de la Reforma hoy, qué tiene que ver la historia de la Iglesia y qué tiene que ver nuestra realidad de la Iglesia de Anaca, que es la que nos va, digamos, en la situación personal. Y por lo menos se me ocurren 3 puntos de los cuales podemos hablar en cuanto a referencia de lo que es la Iglesia. El primer punto, lo viene ahí muy claro, la Iglesia perfecta. Tenemos tendencia muy general a soñar en volver a los orígenes de la Iglesia, y me estoy mirando a alguien que tiene muchas ilusiones o alguna vez me ha hablado de ellas, pensando que ese tiempo pasado conllevaba una situación de perfección total. Pues desde mi punto de vista y después de leer, estudiar y analizar muchas cosas, creo que hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que olvidarnos de que hubo un tiempo en el cual la Iglesia fue perfecta. Muchos hablamos y nos encandilamos con la figura de la Iglesia primitiva, la Iglesia de la Antigüedad o la Iglesia de los Apóstoles, y entendíamos o entendemos a veces, nos entra esa morriña de que es la Iglesia perfecta. Pero tenemos que recuperar una situación de realidad. Las esencias de la Iglesia no estaban allí. Están allí y están en el hoy de hoy. Tenemos que tener presentes y no hay que olvidar que la Iglesia de los Apóstoles fue una iglesia en la que hubo grandes luchas con el Evangelio. Los primeros creyentes, y ahí está la idea que pensaba que me iba a machacar Israel, mayoritariamente judíos, se empeñaron largamente y grandemente en judaizar absolutamente todo lo que era la iglesia primitiva. Y no entendían ellos la relación que existía entre el Evangelio que había predicado el Señor y la ley que ellos habían practicado y que de alguna manera habían aprendido desde jóvenes, ¿no? Lo que es la Iglesia Católica Romana, que les han enseñado desde un principio lo que es y el cambio a la palabra. Y si tenemos dudas de que esto era así, no tenemos más que leernos el libro de Gálatas, y no vamos a leerlo, por supuesto, pero los enormes conflictos que los judaizantes sembraron en las iglesias, y Pablo se encontró con enormes dificultades, tanto personales como entre ellos a nivel de miembros. Y uno de los versículos que es curioso y que a mí, desde luego, pues, como una vez más, no lo lees pero no te enteras, es Gálatas 5:15. Y dice así: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué os parece el versículo? A que se nota una situación de amor muy profundo, ¿no?, entre ellos. Pues esto era la iglesia esa que soñamos a veces, la iglesia primitiva. Y no quiere decir que no habría cosas buenas, ¿eh? Insisto, estas son situaciones de realidad. ¿Y qué podemos pensar exactamente igual de la iglesia de Corinto? Aquí también se torcieron muchas cosas y, por ejemplo, vemos que Pablo nos ilustra
una situación sobre la cena del Señor, donde se mezclaba la cena con las borracheras. Y lo leemos en 1 Corintios 11, 20, 21, que dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. No le veo la maravilla de la primera iglesia. Por todo esto, y seguro que por muchas cosas más que se podían hablar, pero bueno, no es el detalle, no es entrar en situaciones ya concretas, no hubo una iglesia perfecta en aquellos días, y aunque estaban, incluso los apóstoles estaban presentes, y no teníamos esto. Y seguimos añadiendo, digamos, historia a la iglesia, y tampoco hubo perfección en la iglesia primitiva, o sea, la que fue posterior a la vida, o sea, del siglo I hasta el siglo V prácticamente, en la cual pues no estaban los apóstoles, pero estaban los primeros padres de las iglesias, y problemas muchas herejías, muchos intentos de división, muchos problemas con las iglesias. Y si nos trasladamos en la iglesia medieval, que es hasta la que va hasta el tiempo de la Reforma, hasta el siglo XV, pues sinceramente tampoco la hubo. Por ejemplo, nosotros actualmente tendríamos muchas discrepancias con todo este tipo de iglesias, con temas como la adoración que tenían ellos a los mártires, porque no sé si sabéis, ellos adoraban a los mártires, pues porque era una presencia muy directa que tenían ellos, una vivencia personal, y ellos de alguna manera les ponían en altares ya directamente, ¿no? Tendríamos serios malentendidos sobre la Trinidad, y eso lo seguimos teniendo hoy, y cómo no, sobre la persona de Jesús en cuanto a su deidad y humanidad. O sea, ya veis que no son temas muy diferentes a los que de alguna manera tenemos ahora, y que si nos fuéramos a soñar a la parte trasera del principio, pues nos encontraríamos exactamente con lo mismo. Hoy día, pues yo suelo leer algunos textos de los padres de la Iglesia, entre todos me suelen cantar Agustín de Hipona o Justino, y suelo disfrutar mucho, pero cuando entro en profundidad en algunos de los temas, se detectan puntos doctrinales con los cuales hoy ellos lo entendían diferente, con lo cual entendemos que no estaban correctos, igual somos nosotros los que nos confundimos, pero lo que está claro es que hoy no aceptaríamos muchas veces todos estos textos que de alguna manera eran, en principio, de grandes padres de la Iglesia, ¿no? Lo mismo pasa con el tiempo de la Reforma. La Reforma, no vamos a olvidarnos que es un tiempo de ideas, es un tiempo de esfuerzos, es un tiempo de historia, en lo que, bueno, hemos celebrado su 500 aniversario y lo hemos celebrado como la gran epopeya, ¿no? Pero al igual que los padres de la Iglesia, leer a Lutero o al Calvino gusta, pero si empezamos a leer los últimos escritos de Lutero, hoy tendríamos bastantes problemas de aceptación. Habría cosas que no nos gustaría. Entonces, a pesar de las discrepancias que hoy podemos tener con aquella gente, lo que sí está claro es que el pasado ha contribuido al presente. Y eso es algo que hay que tenerlo muy claro. O sea, ni aquello era perfecto, pero tampoco hay que echar lo que había. Si yo estaba leyendo unos pensamientos de un señor que se llama Juan de Salisbury, es obispo de Chartres del siglo XII, y él había recordado a un maestro suyo, Bernardo de Chartres, que decía: nosotros somos como enanos, que estamos sobre hombros de gigantes, y que podemos ver más y más lejos, no porque nuestros ojos gocen de mayor agudeza visual, sino porque su altura se añade a nuestra altura. Quiere decir que nosotros no somos más listos que nadie si es que realmente no hubiesen dado todo el conocimiento, toda la sabiduría del pasado. Por tanto, tenemos que tener claro una cosa: no hubo iglesia primitiva con denominación de perfección y de la que podemos enamorarnos, pero tener también claro una cosa: no todo es desechable. Otra de las ideas que leéis ahí, que se me han ocurrido, es: la iglesia siempre ha sido iglesia. Y suena perogrullada, ¿no? O sea, que decir, la iglesia es matemáticamente correcto. Pero el hecho es que siempre ha existido la iglesia, pero no porque el hombre ha estado, sino porque Dios siempre ha guardado personas fieles. Tenemos en el recuerdo la historia de Elías, que estaba entristecido porque no veía a nadie como él sirviendo a un Dios verdadero.
Dios le dijo que había guardado a todos los hombres cuyas rodillas no se habían inclinado ante Baal. Y lo leemos esto en Primera de Reyes 19:18, que dice: y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Siempre ha habido hombres y mujeres que Dios ha guardado, a pesar de que no sean ni tan visibles ni tan abundantes. Incluso en la Edad Media, la Iglesia medieval, cuya etapa conocemos más que poco o nada, nos encontramos a personajes, como he dicho, de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que eso sí seguro que nos suenan, y escribieron temas y pensamientos con los que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero escribieron cosas que de alguna manera eran de crecimiento. Me refiero a Juan Crisóstomo y Gregorio Magno, que también supongo que os sonará algo, y defendieron estos señores unas grandes verdades en los escritos. Personajes a los que no tendríamos que tener vergüenza de llamarles hermanos en la fe, aunque a veces, muchas veces, nos encontremos con grandes diferencias a nivel de ideas. Siempre ha existido una iglesia desde el mismo momento en que Cristo la fundó en Pentecostés. De hecho, nos dice y confirma la palabra en Mateo 16:18, ese texto tan controvertido, discusión con la Iglesia Católica, en la cual, gracias a ella, la Iglesia Católica tiene un papa, pero bueno, sabemos que no es correcta esa idea. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Es decir, nada le va a llevar a desaparecer a la iglesia, no por nuestro esfuerzo, sino porque Cristo fue quien edificó la iglesia, la construyó él mismo en base a él mismo, y es la piedra angular y el fundamento divino. Quiere decir que la iglesia del pasado, la iglesia del presente, no está basada ni va a mantenerse gracias a nuestros esfuerzos y a nuestras maravillosas sabidurías, sino porque, gracias a Dios, es el Señor quien realmente la mantiene en vida. Hemos comentado que la iglesia perfecta no existe, hemos comentado de que la iglesia siempre ha existido gracias a Cristo, y vamos a hablar de otra conclusión que podemos sacar. La iglesia es defensa de la verdad del Evangelio. Todo cristiano tiene que conocer que la iglesia siempre ha tenido que levantar y defender la verdad del Evangelio, y siempre en contra de las corrientes de este mundo. Las corrientes pueden ser culturales, pueden ser filosóficas, pueden ser políticas, económicas. En todo tiempo y en toda circunstancia existen corrientes que van en contra del Evangelio. Pues la Iglesia tiene que marcar, y en esto siempre se ha defendido y siempre se ha destacado, en que la Iglesia siempre marca la defensa del Evangelio. Hoy día nos toca luchar con tendencias que tenemos ahí, algunas que hablan de homosexualidad, matrimonios del mismo sexo, divorcios indiscriminados, maltratos y abuso entre parejas e hijos, y de todo aquello que causa daño en la sociedad. Lo más importante es que cada persona que está hecha a imagen de Dios tiene que luchar contra el aborto y las grandes mentiras que llevan a la mujer y a muchos hombres a estar convencidos de que su cuerpo es propiedad exclusiva de cada uno, y que disponer arbitrariamente de la vida concebida les lleva a mayor libertad, en lugar de pensar en lo nauseabundo de un asesinato de un hijo. Hay otras muchas batallas hoy, aparte de las que están expuestas, con las que seguimos luchando, tal y como las empezaron también nuestros antecesores. Quiero decir que no son nuestras luchas, son luchas que ya proceden de tiempos anteriores. Luchamos contra el liberalismo teológico, una lucha que lleva con ese título más o menos unos 2 siglos y encaja dentro del humanismo progresivo de la sociedad. Hoy día hemos llegado ya a atrevernos a criticar la veracidad de la palabra. Hoy ya lo ponemos incluso en duda. Y aunque creamos que es una lucha relativamente actual esta, ya en el Edén empezó este liberalismo. Si meditamos sobre Génesis 3 y analizamos el encuentro entre la serpiente y Eva en cuanto a lo relativo de la verdad que Dios le había impuesto, llegamos a esa conclusión. Los versículos 3, del 1 al 3, dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Primera parte, Satanás enciende la llama de la duda. La mujer declara claramente en el 2 y en el 3 de que tiene muy claro cuál es la situación y qué es lo que debe hacer, porque tiene la prohibición de Dios. Pasamos a los versículos 4 y 5. Pasamos al texto liberal de la verdad del mandato de Dios, para que veáis cómo se pueden manipular las cosas. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Texto que de alguna manera abre la duda. No ataca directamente, sino que de alguna manera plantea una posibilidad diferente a la que realmente la mujer ya había expuesto en sus versículos anteriores. Y vemos la coincidencia, que es lo mismo que pasa en este momento con el mensaje liberal. En el 3.5 dice, el 3.5 dice, en el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiere decir que el paso no es directo. Establecemos que sabemos algo, establecemos una corriente que de alguna manera nos revuelve nuestras teorías, nuestros convencimientos, nuestras ideas, y con esa idea llegamos a la conclusión de que decir, bueno, pues no está mal, pues está bien, es relativamente, todo depende de cómo lo mires, y llegamos a caer en esa situación. Por eso digo que el problema y serio problema de lo que es la teología liberal no es tanto que ataca la doctrina desde el principio, sino que va dejando huecos, va dejando dudas, va dejando espacios para que nuestra forma de entender las cosas nos haga caminar, y desde luego corremos un riesgo de caer. Y de hecho en este momento hay muchas situaciones de caída. Mejor ejemplo que este para ver que el peligro de la teología liberal es muy grave, pues no creo que haya dudas. Gracias a la teología liberal del Edén estamos en una situación de pecado. La lucha que hoy tenemos que desarrollar en la Iglesia, son muchas áreas. El animismo, por ejemplo, buscamos demonios por todas partes, y es una lucha que también se dio en todas las iglesias, desde la primitiva, la antigua, la medieval, y son luchas que esta vez a través de la comida lo vemos en la etapa de Corintios, y si no lo leemos en 1 Corintios 8 y vemos que la carne puesta en sacrificio a los ídolos fue causa de búsqueda de problemas entre la Iglesia. Siempre ha habido luchas, aunque en algunas etapas han podido ser mucho más fuertes que en otras. Hoy tenemos que defender el Evangelio contra demonios como la teología de la prosperidad, al igual que lo hemos tenido que hacer y lo seguimos haciendo contra el liberalismo, el humanismo, el relativismo, y por si nos quedaba poco, porque todo esto, van cambiando según modas, ahora tenemos algo que se llama posmodernismo. Os lo pongo ahí porque yo no me atrevo a leerlo, lo he leído y la verdad es que me da hasta vergüenza. Esta es la definición del posmodernismo. Es una definición que no se puede definir porque la esencia de la teología, de la liberal, del humanismo y del relativismo prohíbe que se pueda entender las cosas como el posmodernismo. Y entonces, posmodernismo, como no puede ir en contra de, pues resulta que todo esto. Entonces, mi conclusión, como decía el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Incluso yo me atrevo a añadir, y no a la palabra, pero sí en este momento, quien oiga, que piense un poco a dónde nos lleva este mundo. Y así como en tiempos de la reforma del cristianismo tuvo que luchar contra la ausencia de la palabra como fundamento cristiano y luchar contra el protagonismo de la jerarquía de la propia Iglesia, hoy seguimos luchando para mantener la claridad de la palabra, evitando que distorsionemos su sentido y caigamos en las herejías. Siempre ha habido y hay luchas en la búsqueda del verdadero entendimiento de la palabra, el perfecto conocimiento de quién es Jesús y cómo entendemos la Trinidad. Como os he dicho, no son situaciones nuevas de dificultad.
anécdota, mi hijo hace 2 días nos ha puesto, o me ha puesto a mí, no sé si al final cómo ha querido hacerlo, digamos, en el brete de que definamos a ver qué entendemos por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, solamente digo que prefiero obviarlo, pero vamos, de alguna manera están en esa idea o en esa lucha o en ese intento de convencerse de algo que al final pues sabemos que el Espíritu Santo como la Trinidad son conceptos que salen de nuestras posibilidades. Podemos tener una esencia básica, pero desde luego no entrar a grandes filosofías porque caeremos. Y hay luchas, como ha habido siempre, sobre el tema de la salvación. De hecho, la Reforma nació ahí, la salvación por fe o la salvación por obras. Quiero decir que las luchas de hoy no son diferentes a las que ha habido en todos los tiempos y en todas las iglesias. Por eso tenemos que tener muy claro que las luchas van añadidas al concepto de iglesia y van añadidas al concepto de cristianismo. Y ya como resumen de todo esto, quisiera dejarlo matizado y concreto. Nunca, y apuntarlo, nunca ha habido una iglesia perfecta y nunca la va a haber. Siempre han existido problemas serios en su seno. Siempre ha existido la iglesia. Y Cristo para eso la instauró y su existencia, gracias a Él, depende de Él. Y la Iglesia siempre ha tenido que luchar. La convivencia nunca ha sido ni fácil ni perfecta. Los falsos maestros y los lobos siempre han estado presentes. Y eso no lo inventamos nosotros. Ya en la palabra ya venía de que lo íbamos a tener y lo seguimos teniendo. Yo creo que de esta conclusión lo importante es ser sabios y conocer cómo tiene que desarrollarse la lucha constructiva. O sea, no tenemos que buscarlos ni los miedos, ni tenemos que dedicarnos a escondernos, sino que realmente saber dónde tenemos que sujetarnos. Y tenemos que ser fieles al fundamento de todo esto, ¿no? Que es Dios y su palabra. La historia de la Iglesia no ha comenzado hace pocos años, sabemos que llevábamos más de 2000, y somos cristianos creyentes con experiencias y conocimientos, pero no por los nuestros, sino porque muchos hombres y mujeres antes que nosotros lo fueron y nos lo han ido legando. Hemos añadido sabiduría y conocimientos sobre anteriores etapas. Por tanto, hemos de asumir lo que antes hemos hablado de los enanos y los gigantes, ¿no? Tenemos que pensar que nosotros hemos añadido conocimiento y fundamento subido a los hombros de los gigantes de la historia de la Iglesia. Ninguno, por muy imperfecto o incorrecto que ha vivido antes que nosotros y ha tratado de centrar la verdad de la palabra, ha sido en vano. Siempre hemos podido crecer en base a ese conocimiento. Por tanto, no desechemos, pues, la historia pasada y no creamos que es nuestra propia sabiduría quien ha fortalecido la Iglesia. Dios programó desde antes de los tiempos, como hemos dicho esta mañana, que nuestro pecado se restauraría mediante un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio cruento tenía un nombre, era su Hijo Jesucristo. Dios y hombre perfecto, que nos trajo la guía de su conducta, nos dio su propio y perfecto ejemplo y su sacrificio sustitutivo y también perfecto. Con él, nuestro arrepentimiento, nuestra fe y entrega, tenemos el camino libre hacia la reconciliación con nuestro Dios. Y él también estableció un apoyo en este mundo, su Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en medio de la Iglesia que él ha establecido. Por tanto, no busquemos tiempos pasados. De verdad, no busquemos tiempos pasados. Volvamos aquí a las sendas antiguas, que no son tiempos pasados, sino caminos hechos, y valoremos simplemente lo que nos hemos venido haciendo, fortaleciendo nuestro camino. Y construyamos sobre lo existente con el material único y perfecto, y que es la fidelidad a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Y que el Señor añada inteligencia, sabiduría y fuerza en nuestra vida para que realmente cumplamos con esa misión. Amén.